¿Qué es lo que va a pasar en los mercados en el siguiente semestre? Esta es una pregunta que se hace muy habitualmente en estas fechas, a 30 de junio, 1 de julio. Y es una pregunta con trampa, es una pregunta que realmente es muy importante para los operadores de mercados financieros, porque ahora entramos en el tercer trimestre, un trimestre que es complicado porque hay un bajo volumen de negociación, sobre todo en los meses de julio y agosto, porque son meses de verano. ¿Eso qué implica? Implica que cualquier noticia que pueda alterar un poco el mercado tiene un mercado más débil, tiene un mercado más pequeño que es más influenciable por los hechos externos que puedan suceder, así que cualquier noticia puede tener un alto impacto. Por eso es tan importante tener unos pronósticos a la entrada de este tercer trimestre. Y hoy voy a enseñaros cómo yo lo hago. Para ello, nos vamos a ir a nuestro Risk Intel Terminal, ¿vale? Que es una aplicación que nosotros hemos desarrollado con inteligencia artificial que nos permite analizar el mercado y sacar conclusiones desarrollando hipótesis, ¿no? Básicamente lo que hacemos es recoger, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en este mes de junio y a partir de ahí la inteligencia artificial lo analiza en base a unos determinados parámetros que yo le paso y lo que me genera es una serie de datos que pasa por una simulación de escenarios en donde acabamos obteniendo una respuesta sobre la posible evolución de los mercados. Y en este caso hemos analizado cómo puede ser ese retorno en septiembre de 2026, ¿no? Basados en la situación en el Golfo Pérsico, que ahora mismo está mejorando, y basados en la posible subida de tipos de interés por parte de Kevin Warsh. ¿Qué efectos tendrá en general lo que es todo el mercado, ¿no? Y hemos visto que al final lo podemos definir en tres fases, ¿no? La compresión estival de volúmenes, que esto es lo que estamos viendo ahora, ya se están reduciendo los volúmenes, sobre todo en mercados de derivados, el reajuste en la deuda con previsión a la subida de tipos y la desescalada energética debido a la relajación de la situación en el Golfo Pérsico. Estos son los tres triggers, los tres catalizadores que debemos vigilar durante este periodo. A partir de ahí generamos tres escenarios distintos. Un escenario favorable con una probabilidad del 30%, en donde hay un enfriamiento de los indicadores laborales de Estados Unidos y esto obliga a la Fed a no subir tipos de forma tan precipitada, ¿vale? Y esto se daría pues seguramente con unas nóminas no agrícolas que se publican este viernes por debajo de 100.000 y unas lecturas de IPC o core mensual pues en el 0,1% o inferiores. Tenemos un escenario intermedio, un escenario base en donde la Fed subiría tipos 25 puntos básicos en septiembre con un ajuste del 5% en renta variable y Bitcoin descendiendo hacia los 52.000. Este escenario le da una probabilidad el sistema de 55%. Para ello, una inflación subyacente remanente del 4,2 interanual y unas actas de la FOM con un sesgo contractivo. Y luego tenemos un escenario severo basado básicamente en el colapso de la tregua del Golfo Pérsico, una reanudación de las hostilidades con una probabilidad del 15% y que sus disparadores pues serían incidentes bélicos que provocarían el cierre del Estrecho de Hormuz y por lo tanto una subida del IPC por encima del 4,8%. Todo esto lo podemos ver aquí con estas proyecciones, con un 60% de probabilidad, nos da un poco más prácticamente de que suceda este escenario, con los catalizadores más importantes y con el impacto en el PIB de cada una de estas zonas de este escenario, con 0,45 negativos, 0,65 y 0,8. De hecho, Japón es uno de los focos en donde hay que mantener la atención de forma directa y de forma muy, muy importante. Hay retiradas de posiciones en mercados porque hay gente de vacaciones y los ETFs pues también tienen una presión bajista que nos llevaría a perder ese 5% a finales de septiembre en lo que es mercados de renta variable. ¿Qué estrategias podemos seguir? Pues nos sugiere tres estrategias, ¿no? Reducción de la exposición a pues las empresas que pueden resultar más afectadas por las bajadas, ¿vale? Y incrementación de la ponderación en value industrial.
adquisición de opciones put, ¿vale? Para proteger nuestras posiciones, y elevación estricta a la tesorería, es decir, tender a acumular tesorería. También tenemos un análisis por tipo de activo en renta variable, con la caída en 5% que hemos anunciado, en renta fija con una presión alcista persistente, sobre todo de la que se vería afectada el bono a 2 años de Estados Unidos, una pérdida de volatilidad estructural en el crudo, cosa que provocaría también una bajada de las materias primas, una fortaleza estructural en el dólar, ¿vale? Veríamos un dólar que seguiría al alza y eso afectaría especialmente al yen en una franja crítica de 162,50 y una contracción continua de flujos institucionales en los ETFs de Bitcoin, cosa que lo llevaría a tocar los 52, ¿vale? Aquí tenemos un poco un análisis también de contagio, con probabilidades de que se produzcan los ciertos escenarios, ¿vale? Menos 4,20%, con un bar del 95%, bueno, pues correlaciones, etcétera, etcétera, alertas técnicas y un poco el contexto en otras situaciones parecidas, ¿vale? En el 94 una caída del 8,90 y en el 2013, pues con la primera insinuación de retirada de liquidez en pleno mes de agosto, una caída del 5,80. Evidentemente, afrontar el segundo semestre con toda esta información y estructurada de esta forma es muy diferente que no tenerla, porque con este planteamiento, pues quizás apalancaremos menos o priorizaremos más las posiciones a corto que no las posiciones a largo en renta variable. Esto es lo importante de tener contexto. Y esto ahora mismo, como habéis visto, son herramientas que están al alcance de prácticamente todos, solo hay que saberlas manejar. Si te interesan estas herramientas, si quieres saber más, déjame un comentario en el vídeo, dale al me gusta y sigue este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.